escuchan, y en esta mañana quisiéramos hacerle bien a través de la palabra de Cristo, que llegue a la vida, al alma y al espíritu, y en este sábado de gloria y de bendición llegue a toda nuestra España y a toda la humanidad, y sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tengan cuidado en las carreteras, por cuanto hay muchos problemas y muchas adversidades. Tengan ustedes paciencia y conduzcan como se debe de conducir para llegar a casa y para llegar al puesto donde quiera llegar, igual como nosotros queremos llevar al corazón de toda la criatura que nos escucha. Sean bienaventurados y sean bendecidos en este nombre, que es sobre todo nombre, el cual toma contentamiento los que están allá arriba en el cielo, en la patria de Dios, en el tercer cielo, y también aquí en la tierra queremos que sean bendecidos a través de la palabra. Y en esta mañana queremos leerle en 1 Corintios, en el capítulo 2 hacia adelante. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y en esta sabiduría, con esta sabiduría se enfrentó nuestro hermano Pablo, se enfrentó a los corintios para crear una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y vemos cómo la palabra de Dios empezó a hacer bien a los corintios, igual como hoy queremos que a donde nos escuche y donde llegue la sonda puedan hacerle bien la palabra de Dios. Dice en el capítulo 1, verso 2, capítulo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mis palabras y mi predicación fue con palabra, ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanidad o sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, del ministerio de la sabiduría oculta, cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ante bien, como está escrito, cosa que el ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, sino que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios bendiga su palabra de una manera muy especial, a las ondas puedan hacer bien a los corazones que estén dispuestos, a los corazones que estén atentos, y decirle que Cristo es poder y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo fue a Corintio con la sabiduría de Cristo y el poder y la sabiduría de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo vemos cómo expresa en los Corintios que él tenía una sabiduría muy especial, pero no era la sabiduría del apóstol Pablo? Vemos cómo era la sabiduría que en esto tenemos que darnos cuenta. Era la sabiduría de Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, que era como iba a establecer la iglesia en Corintio. Por eso le dice: asimismo, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Cuando él fue allá, no fue para anunciar cualquier cosa. Él fue a anunciar el testimonio de Dios. Y cuando hablamos del testimonio de Dios, es limpio, su pureza, su amor, sus revelaciones,
la palabra, la grandeza del Dios omnipotente y omnisciente. Fue él con la palabra de gloria y de poder del Espíritu de Dios para conquistar a los corintios. A nosotros, hermanos queridos, nos tiene que conquistar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen a anunciarnos el Evangelio, el que viene dice el Señor que es como un vaso, es un recipiente, es un siervo que va a pronunciar la palabra de Dios. No es la palabra del que va a anunciarla, es la palabra de Dios. Pero claro, en el Antiguo Testamento vemos como los hombres que traían la palabra de Dios ya eran santos, eran santificados a través de Dios, eran escogidos a través de Dios, eran hombres responsables, el cual Dios tardó 40 años, a los 40 años Dios se mostró a Moisés, ya luego después tuvo 40 más en el desierto haciendo esa que los cogió, los transformó, los cambió. Vemos la sabiduría de Moisés en aquellos entonces, era un príncipe de Egipto, el cual como se había criado allí, sabía toda la ley de allá, pero en cambio de la ley divina no sabía nada. Hasta que por la fe empieza a entender y a comprender que todos los esclavos que había allí eran sus hermanos y que aquello, la misericordia y el trabajo y la opresión que tenía el enemigo en contra de ellos era a través de latigazo, a través de sangre y a través de muerte allá. Solamente más que tenían la comida eran esclavos y el látigo. Eso era de tal manera que llegó hasta el tercer cielo de gloria y el Señor escuchó su clamor y también mandó un líder como vemos, como mandó a Moisés, el cual Dios trató de hacerle santo, un hombre para llevar el Evangelio y las ternuras, y él entendió y comprendió todas las cosas que había allá en Egipto, que todas no eran buenas, y vivían allí como los hombres allá eran esclavos. Y ahora en el siglo XXI entendemos y comprendemos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, nosotros anunciamos el testimonio de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos anunciaros el testimonio de Dios? Muy sencillo. Si vemos la obra de Dios, todo está hecha por amor. No está hecha por venganza, no está hecha por grandeza, sino por misericordia y entender y comprender que el hombre está esclavo y se le va y se le anuncia la palabra, se le anuncia Cristo, se le anuncia el poder y la sabiduría de Dios, y el hombre, cuando entiende la sabiduría de Dios y cuando entiende el poder de Dios, que es el único, que es el unisciente, omnipresente, el que puede transformar al hombre y cambiar al hombre, es cuando la palabra empieza a ser dentro de nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra mente, y empezamos a amar al Señor. Y les predicó el testimonio. Y dice, daros cuenta cómo fue. Y no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fue con la sabiduría de él. Él tenía conocimiento, por cuanto vemos el apóstol como era un hombre que entendía toda la ley, la entendía él. Pero la ley que entendía él no era la ley de Dios, era una ley que le enseñaron en Gamaliel, que era por otro hombre que entendía la escritura, pero aquel sabía algo que no sabía el apóstol Pablo, hasta que en el camino de Damasco vemos como la revelación de Dios viene en el camino, lo tira del caballo, o sea, lo coge, lo transforma, lo cambia, para que ahora tenga efecto la palabra de Dios, la palabra de Dios, no la suya, para anunciar el testimonio de Dios. Y no fui con excelencia de palabra,
o de sabiduría suya, sino con la suministración de presentando primero a Cristo para salvación del hombre y para presentarle también el poder de Dios para el hombre y también presentarle la sabiduría de Dios para el hombre, para que el hombre pueda ser salvo por la palabra de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y ahora es como el apóstol Pablo no le va con la palabra suya, sino que le va hablando del crucificado, le va hablando de lo que Dios hizo en la cruz, le va hablando lo que Dios hizo para alcanzar al hombre, le fue hablando de que el hombre sería redimido, que el hombre sería alcanzado por la palabra y también tendría que ser reconocer a Cristo, reconocer el poder, reconocer la sabiduría de Dios para poder ser salvo. Es necesario de que Él fue con unas condiciones muy especiales, como santo, como redimido, como alcanzado y sabiendo la palabra de Dios que es la que hace bien. Igual como en el siglo XXI también nos hace bien a nosotros, como dice en el 2. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Primeramente nosotros hablamos lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo siendo el Rey de arriba como Dios omnisciente, omnipresente, bajó a la tierra, se hizo el más pequeño, vino y se inició un milagro tremendo a través de María, para que el Cristo viniera a través del Espíritu Santo y Dios para hacer toda la obra para que el hombre tenga la sabiduría de Cristo, el poder de Cristo, la sabiduría de Dios. Tuvo que Dios hacer muchas cosas milagrosas, cosas de un Dios como es Él, como omnisciente, omnipresente, y como Él trabaja y sabe trabajar a través de la mujer, a través del vientre de la mujer. Tuvo que introducir a su Hijo para que los hombres vieran para qué vino Él. Y vino Él, siendo rico se hizo pobre y tuvo que nacer como un hombre, vivir como un hombre para entender las cosas de los hombres. Y el apóstol Pablo le presenta a los corintios una iglesia que iba a ser gloriosa, bendita y santa. Tiene que presentarle, no tuvo que presentarle Pablo, presentarse él, sino presentar a Cristo. Y nosotros cuando presentamos a Cristo es el bien para la criatura que pueda salvarse en la sabiduría de Dios, en Cristo el Señor, como santo, como poderoso, como eterno, como el Dios que transforma y cambia, su poder para que el hombre entienda y comprenda que tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él tuvo que coger y predicarle como crucificado, o sea, dándole a entender que no eran las cosas de Pablo, sino que eran las cosas que Dios quería mostrar a los corintios, y los corintios vemos como Él, cómo estuvo allá con ellos. Dice en el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, que Él no fue allá mostrándose su gloria y mostrando su palabra y mostrándose el conocimiento de Él. No, fue entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Él iba con el conocimiento eterno y santo y proclamando lo que el Señor Jesús hizo para con los hombres, para que los hombres sean salvos por el Señor y los hombres puedan entender el poder de Dios, la sabiduría de Dios para con los hombres. Y esto tenía que predicarlo a través del conocimiento del crucificado, de quién es el que se crucificó
en la cruz, quién perdonó a los hombres, quién le dio salvación a los hombres, quién redimirá a los hombres, quién alcanzará a los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el 4 sigue hablando la palabra, y no mis palabras de predicación, que fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. O sea que Pablo no fue allá con la palabra de predicación suya, expone él la predicación, la palabra suya no la pone la predicación que fue la palabra no persuasiva de su humanidad o de su intelecto o de su gloria o de su vanidad o de lo que había aprendido él, no, fue anunciándole la palabra de Dios. Y así lo muestra él, dice, ni mis palabras ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humanidad o sabiduría, nada de eso, no le llevó la sabiduría suya ni el conocimiento suyo, igual como ahora en el siglo XX, igual como hace casi 2000 años, los hombres predicaban en la antigüedad, predicaban la palabra, los apóstoles y el apóstol Pablo y aquellos que nos precedieron antes de nosotros, y les fue anunciando no la sabiduría de él, no la predicación de él, no con sus palabras persuasivas para que hicieran daño, sino todo lo contrario, mostrándole, como dice la palabra, sino con la demostración del Espíritu y el poder. O sea, tiene uno que, para entender la palabra, tiene que entender la palabra de Dios por el Espíritu y el poder de Dios. Daros cuenta, el Señor tuvo que venir como hombre, mostrarse como hombre, porque Dios buscó en el tercer cielo de gloria, buscó a hombre en el reino de aquí de la tierra. Si había alguno es capaz de venir a la tierra y hacer la obra que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo estaba hecho por ellos, y ellos querían alcanzar a los hombres a través de la palabra, a través de sus hechos, a través del Espíritu y del poder, porque Dios es poder y el Espíritu de Dios tiene poder para hacer todas las cosas que Dios quería hacer a través de los corintios. ¿Por qué el apóstol Pablo recalca y dice, no mis palabras ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humanidad o sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios? Esa es la grandeza que nosotros queremos predicar y anunciar, el poder del Espíritu y el poder de Dios. Y cuando ese poder transforma al hombre, cambia al hombre, y vemos aquí como el apóstol Pablo fue cambiado, y nosotros hemos sido cambiados a través del poder y del Espíritu de Dios y del crucificado, de lo que el Señor en la cruz ganó a la humanidad. Porque Él no ha ganado ni a uno, ni a dos, ni a tres, sino Él ha ganado a toda la humanidad. Juan 3:16, de tal manera su amor al mundo, que daros cuenta, dio a su unigénito para aquel que crea no se pierda, mas tenga la bendición. Este es el amor de Dios, esta es la santificación de Dios para con los hombres, esa es la redención para con los hombres, y a través del gran sacrificio de la cruz, como fue a los corintios, y los corintios se convirtieron a este Dios vivo y eterno, pero entendieron y comprendieron que no era la palabra del apóstol Pablo, ni la sabiduría del apóstol Pablo, nada de ello. Fue Cristo, fue el poder y fue la sabiduría de Dios, y fue el Espíritu y el poder de Dios actuando a través de la palabra y a través de los hombres santos para anunciar la palabra del Señor. Esto sí que es maravilloso, y daros cuenta, en el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez en la palabra de Dios para los corintios muestra el poder de Dios.
muestra para con los hombres el poder de Dios, pero daros cuenta, como dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando un hombre entiende los propósitos de Dios, cuando entiende la grandeza de Dios, cuando entiende el amor genuino de Dios, cuando entiende al Espíritu de Dios, que viene a morar en nuestros corazones, como en los Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y cuando el hombre empieza a entender lo que hizo Cristo en la cruz como crucificado, y cuando entiende el poder de Dios, y cuando entiende el poder de la palabra, y cuando entiende los propósitos de Dios, y cuando entiende lo que Dios tiene para con el hombre tiene que venir a él y entender y comprender: quiero conocerte, quiero que vengas a mi vida, quiero que me hagas bien, porque no soy capaz de los problemas, adversidades, los grandes adversidades que hay en la vida. No puedo, ni entiendo, ni comprendo, pero sí entiendo que si tú vienes a mi vida y me provees, como tú dices, en la cruz, el crucificado, cuando entendemos los valores éticos que el Señor hizo para con nosotros, y cuando entendemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios y el Cristo Salvador en nuestra vida, como Él nos empieza a entender y comprender, que no esté basada nuestra vida, como dice la palabra, y ni mis palabras, porque vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios quiere que nuestra sabiduría esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, porque a lo mejor los hombres te pueden defraudar, pero en cambio Dios no te va a defraudar. Dios como hombre, Cristo Jesús como hombre, no te va a defraudar, porque Él entiende como nosotros somos como hombre, porque el hombre somos débiles, porque el hombre lo que te dice hoy, mañana es diferente, pero en cambio lo que te dice nuestro Señor Jesucristo, Él no cambia. Él sigue siendo fiel hoy, mañana y por los siglos. No tiene variación, pero los hombres sí tienen variación. Por eso la palabra de Dios está fundada en la membresía de Dios, en la iglesia que Dios quiere, en lo que Dios quiere, los que Dios quieren a Cristo, los que Dios quieren a su poder, a su sabiduría, y Dios empieza la obra en aquellos. ¿Por qué? Porque son amados por Él. Queremos que en esta mañana sea una gran bendición, el gran proyecto de Dios sea para contigo, igual como un día fue para con nosotros. La palabra que nosotros anunciamos es la palabra de todos los tiempos. El Señor dice que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, sea que cuando empieces hace tiempos atrás, igual con el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, para Él sigue siendo un hombre, sigue siendo el valor de Cristo como crucificado, el valor de su sabiduría, el valor de su poder, el valor del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, en nuestra mente, para entender el gran propósito con Él. Esta es la obra, esta es la palabra que hace bien en todo el mundo. Nosotros ya empezó, en los apóstoles le dijo en Juan, le habla la palabra de Dios: vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Dice en Juan el capítulo 1 que el verbo era en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Es el mismo Dios actuando en la palabra por cuanto se estaba manifestando la palabra del mismo Dios en los corintios y se convirtieron. Si se convirtieron los corintios, ¿por qué nosotros no nos podemos convertir? ¿Por qué nosotros no damos un paso hacia atrás y empezamos a entender y comprender el mundo antiguo y entender la palabra y el conocimiento que Dios traía a los corintios a través de su palabra, a través del crucificado, a través del poder y a través de la sabiduría de Dios? Esa es la que hace bien
a los hombres, no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Dice en el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Es necesario de alcanzar la sabiduría, viene a través del tiempo. La palabra de Dios hace primeramente, igual como en nuestra juventud o igual como en nuestra niñez, primero somos un bebé, luego después nos hacemos mayores a través del tiempo, luego después somos padres, luego después somos abuelos y luego después somos tatarabuelos, o sea que todo llega un tiempo cuando lo entiende, cuando viene la madurez también para nosotros. Alcanzamos lo que dice su palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Es necesario de también alcanzar la sabiduría a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pasar tiempos con el Señor, que tenemos que buscarlo, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que interceder por los demás, que hay una obra preciosa. Date cuenta, tú puedes ser un vaso de honra. Hay hermanos que están diariamente rogándole al Señor, que han recibido el ruego, que han recibido del crucificado de orar por las almas, y hay hermanos y hermanas que están orando, daros cuenta, aquí es de noche y en cambio en América es de día. En cambio, ves, hay en otras naciones es de noche y aquí es de día, y los hermanos, dice, oran los unos para otros. La iglesia de Dios sabe orar los unos para los otros, o sea, día y noche, continuamente en el globo terráqueo, en los 5 continentes, vemos como hay iglesias establecidas y hombres establecidos que oran por los demás. Orar los unos para los otros. Orar los unos para los otros es pedirle a Dios en ruego que haga la obra en la criatura, y a través de los ruegos y a través de la oración, que es súplica, es pidiéndole al Señor, Señor, haz tu obra. Hay un profeta que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es necesario que la obra de Dios sea avivada en medio de los tiempos. Por eso los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, y así es como la obra de Dios anda, andó antiguamente, sigue andando en la fe de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos llamó, que estamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, y nos ha traído a la luz admirable, nos ha traído al reino de Dios, nos ha traído a que nosotros podamos ser participantes de lo que dijo el crucificado en la cruz. Por eso dice orar los unos para los otros, por eso nos dejó el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, si el poder de Dios está en tu vida, es para ponerlo en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica, Señor, ten misericordia. Señor, mira los hospitales, mira los que están pasando enfermedades, dolencia, agobio, cuántas enfermedades nuevas ahora, cuántas cosas hay que los médicos todavía y la ciencia todavía no puede curar y no puede hacer. Cuántos medicamentos hacen bien y cuántos medicamentos no hacen bien. Por eso este Dios vivo sigue llamando a través de la cruz, a través del crucificado, a través de la misericordia, a través del amor, sigue llamando a los hombres para que alcance la palabra de Dios que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre nosotros, alcanzado madurez. La sabiduría no es de este siglo, ni del príncipe de este siglo que perece. Daros cuenta, no alcanzaron la sabiduría los príncipes de este siglo. No la pudieron alcanzar. ¿Por qué? Porque la sabiduría es de Dios. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Porque Dios sabe revelarse a los hijos
y sabe en su tiempo cuando los hijos tienen que venir. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Hay una sabiduría que la tiene Dios. Por eso es el Dios de la sabiduría. Él dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, hay una sabiduría oculta, que es la sabiduría genuina, que es la sabiduría de Cristo, que es el poder de Cristo, que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios podemos los hombres alcanzarla porque Cristo nos ha dado dones a los hombres para poder entender la sabiduría de Dios. Nosotros entendemos la sabiduría es porque está escrita en la palabra. La palabra dice todo lo que está revelado, lo puedes entender y comprender, pero hay una sabiduría que está en la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que el hombre quiere entenderla. A través de la palabra podemos entender las cosas de Dios, en que Él se muestra y dice su palabra que el hombre, cuando entiende la palabra, cuando entiende el amor y la sabiduría, es para hacer bien a su obra. Entonces yo entiendo que la sabiduría de Dios es para hacer bien a su obra, no para hacer la obra que el hombre se cree que es la obra suya. No, es la obra del Creador, es la obra del crucificado, es la obra del Redentor, es la sabiduría de Cristo, es la sabiduría del Dios Padre y es la sabiduría del Dios Espíritu Santo, y está ahí para que nosotros podamos entender la sabiduría, no para nuestro lucro, sino para alcanzar los proyectos eternos que Dios tiene. Esto es lo que Dios quiere engendrar en nosotros, igual como engendró en el apóstol Pablo. Por eso qué bueno es la palabra de Dios, que Dios se muestra con gran poder y gloria para que nosotros podamos entender la palabra suya. Y se tiene que alcanzar sabiduría a través de la madurez. Tenemos que ser maduros en la palabra y entender la sabiduría a través de la palabra de Dios. Por eso dice sabiduría, y no de este siglo, ni del príncipe de este siglo que perece. Sí, y daros cuenta, y más abajo habla una palabra tan gloriosa para los príncipes de este siglo, que mira lo que dice en el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios del ministerio, la sabiduría oculta, cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que nosotros somos la gloria de Dios, que podemos entender la palabra del crucificado, que podemos entender la palabra de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios para nuestra gloria, la